el periodista del ABC, David Alandete, enviado especial a la Casa Blanca, uno de los periodistas mejor estimados, mejor valorados por Donald Trump, al que casi siempre le cede las palabras y le permite hacer preguntas, está siendo cancelado en España, criticado por el zurderío, por la izquierda española, por una presunta complicidad con el mismo Donald Trump o con la intención de realizar preguntas que arrinconan y señalan en las mismas preguntas a Pedro Sánchez y al gobierno de España. Pero ¿es esto así? Y sobre todo, ¿qué revela la última pregunta que le ha hecho David Alandete a Donald Trump sobre el motivo por el cual Donald Trump está tan preocupado con el tema de España, con la OTAN, con el pago, con que se alinee al pago acordado del 5% en gasto militar sobre el Producto Interior Bruto respecto a ese 2% al que siempre alude Pedro Sánchez y que afirma no se va a mover de ahí. Pero cuidado porque la cuestión es mucho más importante de lo que pensamos para el presidente Trump. Tan es así que va a convertirse en los próximos días en una cuestión prioritaria. ¿Y por qué tan prioritaria? ¿Por qué Donald Trump está tan preocupado con España hasta el punto de decirse, podría decir cualquiera, esté posiblemente obsesionado con doblegar a Pedro Sánchez y que se alinee al resto? Porque con ello va la misma vida y la propia supervivencia de Donald Trump en las elecciones de medio término. ¿Cómo puede ser esto? Que de lo que hace o no hace Pedro Sánchez puede derivar, puede condicionar las elecciones de medio término en Estados Unidos. Acompáñame porque te lo voy a revelar en este vídeo y vas a tener todas las piezas muy bien ordenaditas para comprender por qué este tema es tan importante. Venga, vamos con el vídeo. Recordarás lo que pasó en la cumbre de Egipto cuando Donald Trump señaló a España, a Pedro Sánchez, diciendo esto. والمقعد With Spain. إسبانيا أين هي إسبانيا؟ Are you guys working on him with respect to the GDP? هل تتعاملون We'll معه get فيما close. We'll get يتعلق close. But بإجبارية fantastic الناتج job you're doing. المحلي أنت And تقوم بعمل رائع. UAE, Estáis trabajando con él, referido a la OTAN, estáis trabajando con él para que pague el 5%. Esto es lo que decía Donald Trump. Señal de que este tema le importa mucho y ahora veremos por qué. Y luego vimos también y lo analizamos un vídeo viral donde Donald Trump se daba la vuelta y miraba a Pedro Sánchez buscando la mirada y Pedro Sánchez eludiéndola y finalmente con el pulgar Donald Trump señalándole como este es el que no paga. Casi intencionado en ponerle el torero del moroso, ¿no? O el cobrador del frac, fíjate. نحو تحقيق طموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في طي صفحة الصراع والعيش بالمشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. Fíjate la mano de Donald Trump con el pulgar. Parece que apunta a Pedro Sánchez. Bien, no tenemos la otra parte de la pantalla, pero desde luego podría ser así. Pero la polémica vino a raíz de lo que ocurrió aquí en la sesión con Zelensky, en esta pedazo de foto donde tenemos a todos los periodistas con la mano levantada y uno que tiene la mano también levantada aquí y Donald Trump que lo señala y un Zelensky en este cuadro que podría ser un Caravaggio, podría ser un cuadro flamenco, pues tenemos aquí Zelensky tratando de beber agua en toda la oscuridad que rodea a la delegación ucraniana, vestida prácticamente de luto, y una cara, la cara del periodista David Alandete, que le hizo dos preguntas en esa rueda de prensa, una sobre Pedro Sánchez y otra sobre Maduro. ¿Qué ocurrió? Aquí dice David Alandete. Preguntarle a Trump sobre Venezuela delante de Zelensky o tener un don't fuck around como respuesta, es decir, que no jodan a Estados Unidos, que no toquen las pelotas a Estados Unidos, es una experiencia profesional en sí misma. Además de la frase, es lo que ocurrió en la sala. El vicepresidente quedó en shock. Marco Rubio casi soltó una carcajada y Pete Hegseth guiñó el ojo mirando al general Kane, como diciendo, mira lo que ha hecho este. Costó mantener la calma y salir a mandar las crónicas. Y eso es importante porque David Alandete, además,
comenta aquí, alude a la posibilidad, esto es lo que le preguntó, pero alude a la posibilidad de que cuando le pregunté a Trump, vamos a leer lo que dice él, por Venezuela, respondió con la declaración final de la comparecencia. Era un mensaje no solo a Maduro, creo, sino también a quienes tenía enfrente y a la comunidad internacional. Don't fuck around, no toques la pelota a Estados Unidos. Alusión, obviamente, David Alandete no lo dice, pero muy probablemente también a Pedro Sánchez y a España, puesto que precisamente en la previa de esta última pregunta que le permitió hacer Donald Trump a David Alandete, justamente antes se le había preguntado sobre Pedro Sánchez, ¿no? Por tanto, fue a modo de resumen, ¿no? David Alandete lo interpreta como a modo de resumen, decir, oye, con todo lo que yo he hablado, que habló básicamente de Ucrania, habló de Venezuela, habló de España y de China, ¿vale? Esos son los tres, digamos, quitando Ucrania, tenemos a Rusia, a Venezuela, a España y a China, que son los tres elementos no presentes en la reunión de los que habló Donald Trump. Y es lo que le preguntó aquí, y así fue la escena. To you in English recently, offering mediation. What He's- should we do he in order has to stop that? he has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Thank you. Fíjate cómo corta, ¿eh? Dice, sí, le pregunta, pero es verdad que Nicolás Maduro te ha ofrecido cualquier cosa para seguir en el poder, y dice, sí, me ha ofrecido, pero nosotros lo hemos rechazado porque no permitimos que cualquiera se meta con Estados Unidos. Ha estado todo bien, muchas gracias, y fuera. Corta de cuajo, fíjate cómo corta de cuajo ahí, a modo de firma, de sentencia final. No toques la pelota a Estados Unidos. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Dice, ¿sabe por qué nos ha ofrecido todo? Porque no puede tocarle las pelotas a Estados Unidos. ¿Mm? Thank you, everybody. Gracias a todos, ¿no? Bien, David Alandete también le preguntó en esa sesión sobre España. Y a raíz de ahí hubo quienes empezaron a arremeter contra David Alandete. Y lo vemos aquí. Déjenme contarles algo. Cada vez que Trump menciona España, en cuestión de minutos tengo a diplomáticos y altos cargos españoles llamándome. Quien ha preguntado qué ha dicho, si habrá represalia, siempre respondo. Son los mismos que en marzo me mandaron el siguiente mensaje, que conservo. Bueno, ya sabes, para nosotros que nos dé Trump es bueno. Cuanto peor, mejor. Ojo. La relación es tan mala y tan opaca que cuando estalló el arancelazo tuve yo que explicarles a ellos en exteriores lo que estaba ocurriendo, porque no tenían ni datos. Con los planes de Gaza, lo mismo. Llamada desde exteriores para ver si yo sabía más que ellos. Ojo. Y luego dicen que nadie más pregunta. Esos funcionarios que me llaman a menudo deberían hablar con sus jefes y explicarles la verdad. La mentira es doble. Primero, porque no soy ni mucho menos el único que formula estas preguntas. Segundo, porque lo que les molesta no es la pregunta, sino que quede en evidencia su falta de peso en Washington. Ojo, esa es una caza de brujas contra periodistas incómodos, impulsada por un gobierno que ha colonizado los medios públicos y presiona a los privados para silenciar a quien no controla. Ojo con la denuncia de David Alandete. Que un ministro de quinta, sin el menor respeto por las garantías constitucionales, pretenda desacreditar mi trabajo es, sinceramente, un honor. Y como muestra, ahí lo tienen. Me tiene bloqueado, incapaz de cortas entendederas de sostener una sola réplica cuando se le enfrenta a hechos. Esto es lo que escribió Óscar Puente, otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca, que la utiliza para preguntarle todos los días a Trump por lo supuesto incumplimiento de España con la OTAN. Quieren tanto a su país. Como aludiendo Óscar Puente de que ese periodista es incómodo, no está haciendo el trabajo bien para el gobierno. Creyéndose Óscar Puente que David Alandete tiene que atender a las peticiones y cumplir con la hoja patriótica, porque Óscar Puente es quien reparte el carnet de patriota. Si eres sanchista, eres patriota. Entendemos. Si hace los intereses de Sánchez, eres patriota, porque ya para la esfera, la fachosfera sanchista o la sanchosfera, ya
Pedro Sánchez es España. Pedro Sánchez se identifica con España como el rey Sol. Solo eres patriota si eres sanchista. Cuidado con esto, ¿eh? Esto dice mucho del tic autoritario de esta gente. Y se refería a lo que viene más abajo, lo que Trump me dice sobre España, y aunque no le gusta a la ministra de Defensa que preguntemos. España no ha sido leal con la OTAN, es la única, porque todos los demás han subido, como sabes, estaban en el 2%, todos subieron al 5%, pero España se negó. Ojo, ¿bien? Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Donald Trump tiene tanta consideración de David Alandete y por qué siempre accede a que David Alandete le hace preguntas? Porque sabe que le hace preguntas que a Donald Trump le interesa contestar. A ver, Donald Trump no es tonto, ¿eh? Y ojo porque tenemos más cosas aquí. David Alandete. Está claro que si Trump impone sanciones por la negativa de Sánchez a cumplir con el gasto militar de la OTAN, culparán a un periodista por preguntar. Es delirante, pero es su plan, tapar su fracaso atacando a la prensa libre con sus comisarios mediáticos aplaudiendo. Editorial del ABC. Oscar Puente no quiere que ABC pregunte a Trump. Ojo, porque aquí hay una batalla, pero una batalla interesada, porque al gobierno no le gusta que la pregunta que hace David Alandete al final pongan en evidencia a España frente a Estados Unidos, pero también es cierto que a Donald Trump le interesa mucho que se le pregunte sobre España para dejar mal a España. ¿Por qué a Donald Trump le interesa eso? Ahora lo vamos a ver, pero quiero enseñarte otra cosa. Woke Up decía, este es el periodista que se dedica a provocar comentarios de Trump contra España en el tema del gasto de OTAN. Woke Up debe ser una cuenta, la cuenta secundaria en X de Oscar Puente, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver este video. Que se sepa. Fíjate cómo señalan a periodistas, señala en este caso al periodista David Alandete por esto. Pero no hay que olvidar una cosa. A Donald Trump le interesa mucho que se le pregunte sobre España. Fuck around, find out. ¿Qué significa esto? Si tocas los cojones, te vas a enterar. Esto es lo que significa. Y esto es lo que le está diciendo, esto es como terminó la rueda de prensa de Donald Trump, orientada a Maduro, pero con una alusión también a otros países de la comunidad internacional, a los países europeos que no se metan en esta nueva paz que va a firmar, obliga a firmar a Zelensky, ojo, hasta el punto que Zelensky ya en el último comunicado ha asumido que va a mantener el frente tal como está ahora, ojo, y él siempre había reclamado mantener los lindes, ¿no? Las fronteras previas al inicio de la guerra, ojo. Pero también esté orientado esto a Pedro Sánchez. ¿Por qué le interesa tanto a Donald Trump forzar España a que cumpla ese 5%? Y este es el mecanismo que hay detrás. Es muy importante que lo entiendas. Donald Trump no estaba en condiciones de firmar, de conseguir que se firmara la paz entre Ucrania y Rusia por una simple razón. Porque esa guerra es una guerra querida por la industria armamentaria, por el complejo militar industrial, que da soporte económico tanto a los demócratas, congresistas y senadores y candidatos presidenciales, como a los neoconservadores que están dentro de la coalición con Donald Trump. La coalición conservadora. Bien, importante. El complejo militar industrial y los accionistas del complejo militar industrial dan soporte a los dos candidatos para que gane quien gane, cualquiera pueda seguir haciéndole los favores. ¿Y qué es hacer los favores del complejo militar industrial? Promover guerras para que la maquinaria bélica y la industria bélica siga generando ingresos. La guerra en Ucrania era un gran negocio en ese sentido. Bien. Ahora, claro, mientras eso es un negocio impulsado con la administración Obama, el Euromaidán, después con la administración Biden, bien, los dos candidatos posiblemente con fuertes inversiones para llegar a ser presidente de Estados Unidos. Llega Donald Trump y Donald Trump se financia su propia campaña, no necesita ese dinero, pero sí que lo necesitan los congresistas y los senadores. Por tanto, el complejo militar industrial sigue pagando a los congresistas y senadores neoconservadores afines a Donald Trump, que junto con el MAGA
junto con el MAGA, forman prácticamente la coalición de gobierno, que es importante que se renueve la legislativa, es decir, en las elecciones de medio término, dentro de un año y medio. Claro, el complejo militar industrial dice, oye, si no me permites a mí mi negocio, si no hace mi negocio, yo dejo de darte soporte. Te dejo caer. Donald Trump, entonces, necesita garantizar a esta gente su negocio. Hasta el momento, el negocio era la guerra de Ucrania, el principal negocio. Pero claro, si cierra la guerra de Ucrania, si pone fin a la guerra de Ucrania, si hay paz, ¿cómo va a ganar el complejo militar industrial? Entonces Donald Trump tuvo un escamotage, tuvo un subterfugio y dijo, no, 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 yo os garantizo que podáis seguir ganando ese dinero porque vamos a hacer que Europa se debilite, Europa deje de tener armamento porque se lo cede a Ucrania, va a tener que renovar el armamento y va a tener que invertir más en gasto militar porque además nosotros nos vamos a echar para atrás, no vamos a ser los únicos que aporten a la OTAN. Y les obligamos a pagar del 2 al 5% del Producto Interior Bruto en inversión militar, en gasto militar, a la OTAN, que serán básicamente contratos de suministro para la industria armamentística. Por tanto, sí, vamos a firmar la paz, pero no os preocupéis que el dinero a vosotros va a seguir entrando a través de lo que gasten los países europeos incrementando el presupuesto en armas. Básicamente es esto. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre en el momento en el que Pedro Sánchez da la vuelta a esto? Pedro Sánchez se opone y dice, aún firmando el 5%, dice, no, 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 yo solo pago el 2%. Claro, le puede fastidiar la fiesta a Donald Trump. Porque Donald Trump dijo lo siguiente cuando se le preguntó sobre España, precisamente cuando Landete le preguntó sobre España en esa reunión. Spain has not been loyal to. That like it's impossible. No, Spain has not come through. No, Spain has not been loyal to NATO. Spain has been. They're the only one. Everyone went up to, as you know. I mean, you were at 2%, and they all went up to 5%. But Spain disagreed with that. I think Spain should be reprimanded for that. I think it's very bad that they did that. But that's up to them. That's up to NATO and Spain. They cannot be expelled from NATO. Can they or not? They cannot, according to the treaty, but they also claim that they are protected by the European Union umbrella for trade. Well, the other people, many of the other countries are in the European Union too. They're not complaining, right? Importante esta parte. ¿Habéis visto cómo Donald Trump tiene una alta consideración de Landete? Porque le permite una réplica a la primera pregunta cuando dice que prácticamente España no está siendo solidaria con la OTAN. Tenemos la traducción aquí. España no ha sido leal con la OTAN, lo dice el mismo David Landete. Es la única porque todos los demás han subido, como sabes. Estaban en el 2% y todos subieron en el 5%, pero España se negó. Creo que España debería ser reprendida por eso. Me parece muy mal que lo hayan hecho, pero eso depende de ellos, depende de la OTAN y de España. Ojo. Y entonces ahí Landete cuando le hace la pregunta de réplica y Donald Trump ha visto todo el ruido y Donald Trump, esa señal de cómo Donald Trump le permite eso y tiene en consideración a David Landete. That's up to NATO and Spain. They cannot be expelled from NATO. Fíjate cómo, entre todo el ruido, Donald Trump presta atención a la segunda pregunta de réplica de Landete, señal de que Donald Trump tiene una alta consideración de este hombre porque le interesa que ciertos mensajes lleguen a España. Entonces, ahí Landete le dice, no pueden ser expulsados técnicamente, según el tratado, pero también creen que están protegidos por el paraguas de la Unión Europea en lo relativo a Ucrania porque la negociación de los aranceles se hace a nivel europeo, no a nivel particular de cada país. Y entonces ahí es cuando Donald Trump dice, muchos de los otros países también están en la Unión Europea y no se están quejando. No se están quejando. ¿Qué significa? Que a Trump le preocupa que el resto de países no se estén quejando y que España, al pagar el 2%, y aquí tenemos la clave de toda la interpretación, que España convirtiéndose en el único país que paga el 2% respecto al 5% y los demás nos están quejando, fuerce o directamente contagie a otros países a hacer lo mismo. Esto le preocupa tremendamente a Donald Trump. Que los demás países nos estén quejando es posiblemente una señal de que esos países podrían en algún momento decir, oye, en lugar de forzar a España a decir, España, paga también el 5% tú. Digan, oye,
Si España no paga el 5%, a nosotros también. Y otro diga, nosotros, Polonia diga, nosotros también. Bueno, Polonia difícil. Otro país, Italia. Italia diga, no, nosotros, si España no paga, nosotros también nos quedemos en el 2. Y otro, y otro, y otro. Y poco a poco, Pedro Sánchez consiga revertir esto y fastidiarle la fiesta a Donald Trump. Una fiesta que está basada en un acuerdo previo con la industria armamentística, con el complejo militar industrial, para convencerle de que la paz en Ucrania se tiene que firmar, la guerra tiene que terminar y que a cambio su financiación va a venir por ese incremento. Si ese incremento viene menos y si el modelo de España inicia a adoptarlo otro país de la Unión Europea, esto le va a fastidiar el acuerdo a Donald Trump. Porque entonces el complejo militar industrial le va a decir a Donald Trump, oye, me había prometido esto y no ha sido capaz de conseguirlo, de garantizármelo. En las próximas elecciones de medio término, yo voy a apoyar a los demócratas, porque los demócratas sí que van a querer hacer guerras. Entendemos dónde está la clave de interpretación de todo esto y entendemos por qué Donald Trump está tan obsesionado con España y con Pedro Sánchez. No es una cuestión baladí. Es que si Sánchez y España se salen con la suya, van a reventar el acuerdo que le va a permitir, el acuerdo con el complejo militar industrial, que va a calmar los hirvientes espíritus de guerra del complejo militar industrial, de la industria armamentística, va a reventar ese acuerdo, va a reventar, por tanto, las posibilidades de que el trumpismo pueda llegar a las elecciones de medio término y ganarlas. Es algo de vital importancia para Donald Trump que España llegue a pagar el 5%. Por eso está tan obsesionado. Y por eso le cede tanto la palabra y permite tanto a David Landete que le haga preguntas, porque necesita que ese mensaje llegue a España y llegue a otros países. Ese es el motivo por el cual a Donald Trump le preocupa tanto que España no pague el 2%, porque puede convertirse en un ejemplo a seguir para otros que le reviente el acuerdo de paz en Ucrania. ¿Te parece baladí? ¿Qué opinas al respecto de todo esto? ¿Lo habías visto de esta manera? ¿Crees que es importante este análisis? ¿Crees que va a cambiar las cosas? ¿Crees que debido a eso Donald Trump forzará a España con mayor contundencia? ¿Crees que algún otro país aprovechará la situación de España para rebajar también su presupuesto y con el riesgo de fastidiar a Donald Trump? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo video.